Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con nuestros temas de rozamiento. El último, de hecho, que vamos a ver antes del examen del día de mañana. Y les recuerdo de una vez, comento que el día de mañana va a estar disponible su examen a partir de la hora que está programado, de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, si no mal me acuerdo. Y ustedes van a entrar a Edmodo a realizarlo. Está en dos partes. Una parte es la parte de teoría por un punto. La segunda parte es una parte de problemas por 4 puntos para completar 5 puntos, que es el 50% de su calificación de este parcial, muchachos. Entonces van a realizar, ahí van a estar los problemas de este examen, van a escribir sus respuestas ahí mismo en Edmodo, pero además van a enviar su justificación, es decir, sus evidencias de la resolución de esos problemas, y los van a subir en una asignación, una tarea en Classroom, y así vamos a validar lo que pongan en Edmodo. Si pusieron resultado en Edmodo y no hay una validación, una evidencia entregada en Classroom, pues entonces lo que hayan puesto en Edmodo pues no tendrá ningún valor. Así que no olviden enviar sus evidencias por Classroom. Va a estar disponible ahí la asignación para que suban sus evidencias. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? No, profe. Con respecto a cualquier otra cosa. ¿No? Bien, les recuerdo entonces que hay que conectarse, digo, hay que incluirse al grupo de Edmodo porque ya está por cerrarse esa clave del grupo, y una vez que se cierre, pues ya no, nadie más va a poder entrar y no van a poder realizar su examen. Si alguien falta, a la brevedad, o sea, ya, hay que conectarse a Edmodo, entrar al grupo de Edmodo y darse de alta. Si no, no van a poder realizar su examen. Bien, entonces vamos a continuar, muchachos. Muchachos, el código de Edmodo ya lo publiqué, no es necesario que se los pase, lo tienen publicado desde hace más de 15 días y otra vez lo publiqué recientemente. Entonces, por favor, no me pidan que se los dé ahorita, porque ya está publicado desde ahí, lo tienen a la mano. Hay que revisar sus notificaciones, hay que leer sus mensajes y hay que estar al pendiente, por favor. Bueno, entonces voy a compartir para mi presentación, que veamos el último tema, que nos va a dar tiempo, no es el último tema en sí, pero lo que nos va a dar tiempo ver el día de hoy. Este es el ejercicio que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy se trata de que bueno, aquí Azuleta le ayudó a Bu, subió su caja hasta la parte superior de esta rampa y la dejó ahí. Entonces, esta caja naturalmente va a tratar, por su propio peso, va a tender a deslizarse a través de la rampa hasta el nivel del piso, donde está Bu esperándola para sostenerla y para detenerla cuando llegue ahí. Pero entonces lo que nos va a interesar el día de hoy es determinar con qué aceleración se mueve esta caja debido a su propio peso y con qué aceleración se mueve a través de esta rampa o de este plano inclinado. Vamos a suponer que aquí este plano está inclinado tanto como 45 grados. Y vamos a recordar que esta caja que tiene juguetes de Bu tiene una masa de 2 kilogramos. Y entonces nuestro interés ahora es determinar con qué aceleración se mueve esta caja hasta donde está Bu para eso vamos a recordar que ahora sí ya existen las fuerzas de rozamiento, y así las tomamos en cuenta. Entonces aquí existe un coeficiente de rozamiento, en este caso cinético, porque se está moviendo la caja, y le vamos a dar un valor de 0.2. Y entonces, muchachos, yo preguntaría qué tengo que hacer para determinar esta aceleración. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos por principio? ¿Alguna idea?
muchachos? ¿Alguien tiene una idea qué hacemos para poder resolver esto? Colocar todas las fuerzas. Casi no te escuché, Magni, si nos repites, por favor. Colocar todas las fuerzas. Colocar todas las fuerzas, muy bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, aquí tengo esta caja de 2 kilogramos, tiene desde luego un peso que voy a simbolizar, como siempre, verticalmente hacia abajo. ¿Y cuál otra fuerza está por aquí, muchachos? Aparte del peso. La fuerza normal. La fuerza normal, que recuerden, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces está aquí. ¿Tiene una papelería o...? Yo creo que estás bien. Perpendicular a la superficie. Y finalmente, ¿cuál otra fuerza me falta, muchachos? Tengo el peso, tengo la normal. ¿Cuál otra fuerza se presenta ahí? La de fricción. La de fricción, que se presenta precisamente porque estas dos superficies están en contacto. Fricción. Y en este caso, esta caja va a tender a moverse hacia abajo de la rampa. Entonces, ese va a ser la dirección de su desplazamiento, es esta. ¿Hacia dónde apunta entonces su fuerza de fricción que se genera con esta superficie? Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. Y entonces la podemos dibujar, por ejemplo, aquí. La podemos dibujar en cualquier punto, pero vamos a dibujarla, por ejemplo, aquí. Sabemos que siempre la fuerza de fricción se opone al desplazamiento, es decir, va en dirección contraria al desplazamiento, y entonces aquí estaría la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento en este caso cinético. Ya está, creo que son todas las que tenemos aquí. Y vamos a ver, esta caja va a bajar por efecto de su propio peso. Entonces vamos a dibujar aquí, recordando que para este tipo de casos de plano inclinado, debemos de hacer coincidir nuestro eje de referencia, nuestro eje X con el plano, y desde luego perpendicular a él estará nuestro eje Y, para así poder representar nuestras fuerzas en este sistema de referencia. Entonces, si tengo aquí, voy a redibujar mis fuerzas en mi sistema de referencia, es decir, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Muchachos, ¿a dónde represento, por ejemplo, el peso? ¿En dónde quedaría mi peso representado? ¿En qué cuadrante? ¿Alguna idea? ¿En el tercero? En el tercero, muy bien, sí, en el tercero. ¿En qué dirección? Pues aquí tengo que recordar que como este plano está inclinado a 45 grados con respecto al horizontal, lo que conozco es también el ángulo que forma el peso con respecto al eje Y. Entonces, este es el ángulo que conozco, por la cuestión que hablábamos de las correspondencias estas de la geometría. Bueno, aquí hay 45 grados, eso es lo que conozco de este peso. Bien, ya está el peso. ¿Qué más, muchachos? La fuerza normal, ¿hacia dónde la dibujo? ¿Hacia arriba? Hacia arriba en la Y. Si veo esa fuerza normal coincide con el eje Y en la dirección positiva, y entonces aquí ya está. Y luego me hace falta la fuerza de rozamiento. ¿Dónde la dibujo? Hacia adelante en el eje X. Casi no te escuché, Santillán, pero creo que sí me dijiste que en el eje X, y sería en esta dirección, hacia la derecha, ¿no? Aquí estaría la fuerza de rozamiento cinético. Bien, creo que no hay más. Lo que hay es que indicamos, y de hecho esperamos que este cuerpo se acelere en esta dirección, es decir, hacia el sentido negativo del eje X. ¿Qué me falta, muchachos, para poder seguir resolviendo? ¿Qué tengo que hacer con esta fuerza del peso, por ejemplo, que está inclinada, que ya no está sobre los ejes? ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Alguna idea? Poner las ¿Sus fuerzas. componentes? Ajá. ¿Sacar sus componentes? Ahí me dijeron de los componentes, muy bien. Entonces tengo que trazar los componentes de esta fuerza. Entonces la proyecto esta fuerza hacia los ejes X y Y, y entonces puedo visualizar
las componentes que tiene esta fuerza del peso, en este caso una componente en Y, que es esta, llamamos el peso en Y, y una componente en X, que es esta, que llamamos el peso en X. Bien, ahora sí ya tenemos todas las fuerzas representadas sobre los ejes X y Y. Ese es un requisito para poder aplicar la segunda ley de Newton y resolver. Entonces, muchachos, lo que quiero es encontrar es la aceleración. Veo que la aceleración está precisamente coincidiendo con el eje X, o la dirección del eje X. Entonces, pues para calcularla necesito primero determinar precisamente o aplicar la segunda ley de Newton precisamente en este eje X, ¿no? Para poderla encontrar, aplico la segunda ley de Newton en el eje X. Cuando hago eso, digo que la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración en ese eje X. Pero esta aceleración no la conocemos, de hecho es lo que queremos conocer, entonces la vamos a despejar de aquí. ¿Cuánto vale esta aceleración de X? ¿A qué será igual, muchachos? Despejada. ¿Alguien me dice? Sin miedo, muchachos. Divide la fuerza sobre la masa, ¿no? Muy bien, la fuerza sobre la masa. De hecho, en este caso, la suma de las fuerzas sobre la masa. Lo único que tengo es quitar esa masa que está multiplicando, la paso dividiendo del otro lado, y me queda que la suma es la suma de fuerzas sobre la masa. La suma de fuerzas, perdón, en X sobre la masa. Ahora, muchachos, de su diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en X? La fuerza de fricción y el componente del peso en X. Muy bien, gracias. La fuerza de fricción cinética en este caso, que es positiva porque está hacia la derecha, y menos la componente del peso en el eje X porque está hacia la izquierda, y eso lo vamos a dividir entre la masa. Bien, pero ¿cuánto vale? ¿Cómo podemos calcular esta componente del peso en X, muchachos? ¿A qué será igual? Primero calculamos el peso. Ajá, podemos calcular el peso por acá, por ejemplo, si sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, y la masa de esta cajita es de 2 kilogramos, y la gravedad para esta unidad es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces podemos encontrar que este peso es de 19.6 newtons. Ya calculamos el peso, y ahora, ¿qué hacemos? Para sacar el del X es el coseno del peso. Ajá, tenemos que sacar el coseno del peso. El coseno de 45. El coseno de este ángulo. Realmente en este caso no hay diferencia porque el coseno, los ángulos quedan iguales, pero sí hay que tener cuidado de que sea el coseno del ángulo con respecto al eje X. Bien, entonces me queda esto que es el menos el peso W por el coseno, en este caso, de 45 grados, que es el ángulo con respecto al eje X, y todo eso dividido entre la masa. De una vez le voy a poner aquí su valor, que son 2 kilogramos. Y entonces, como esta fuerza de rozamiento cinético todavía no la conozco, nada más la indico, es la fuerza de rozamiento cinético por, menos el peso que ya calculamos aquí abajo de 19.6 newtons, perdón, multiplicado por el coseno de 45, muchachos, ¿cuánto vale? 13.885. ¿Cuánto vale el coseno de 45? Si te dio 0.8, hay un problema con la configuración de tu calculadora. 0.707. 0.707. 0.707. Hay que Ah, revisar yo lo eso. multipliqué de una vez. Ah, ya. Muy bien. Entonces, nada más ahorita ponemos el valor aquí. Y 2 kilogramos. Para hacerlo paso a paso nada más. Entonces, esta aceleración va a ser igual a la fuerza de rozamiento que todavía no conozco, menos 0.707 por 19.6, ¿cuánto es? 13.85. 13.85, gracias. 13.85 newtons.
y eso dividido entre 2 kilogramos. Podría ser la división de los newtons entre los kilogramos, pero no tiene sentido. Hasta aquí lo dejamos. Para poder determinar esta aceleración me hace falta encontrar esta fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo puedo determinar esta fuerza de rozamiento cinético? ¿A qué es igual esta FK? Fuerza muy normal, ¿no? Es muy normal, desde luego, sí. Entonces, quiere decir que debo de multiplicar el muy, que es el coeficiente de rozamiento cinético, por la fuerza normal. En este caso, el coeficiente de rozamiento cinético. Y entonces aquí veo que para determinar esta fuerza de rozamiento cinético necesito la fuerza normal. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza normal? ¿Cómo calculo esta fuerza normal? ¿Alguna idea, muchachos? Aplicando la segunda ley en el eje Y. Muy bien. Sí, muy bien. Si aplico la segunda ley en el eje Y, entonces puedo calcular esta fuerza normal. Entonces aquí voy a poner, aplico segunda ley de Newton en Y. Porque veo que precisamente en el eje Y, ahí está la fuerza normal que busco. Entonces eso es lo que debo de hacer. Y eso me dice que si sumo las fuerzas en el eje Y, eso debe ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y aquí me debo de preguntar, ¿cuánto vale la aceleración en el eje Y? 0. 0. Para todos es claro que vale 0, muchachos. ¿Por qué digo que es 0? ¿Por qué decimos que es 0? ¿Alguien tiene duda? Porque no se eleva o se hunde. Ajá. Porque no se eleva o se hunde. O sea, no se eleva de esta rampa ni se hunde sobre de ella. Entonces, por eso esa aceleración es 0. No hay movimiento en el eje Y. Entonces, por eso es 0. Y esto es importante hacerlo porque si no, luego aquí nos atoramos. Entonces, si sumo las fuerzas en Y, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y? La fuerza normal menos el peso. Ajá, la componente del peso, ¿no? La fuerza normal menos la componente del peso en Y, son todas las que tengo, de aquí de mi diagrama de cuerpo libre, y entonces eso debe ser igual a la masa por la aceleración, pero que la aceleración vale 0, y entonces pues esto va a ser igual a 0. Esto se va a convertir en 0, y la normal menos la componente del peso en Y va a ser igual a 0. Y de aquí puedo encontrar el valor de la normal si lo despejo, paso esto para acá. Entonces la normal va a ser igual a la componente del peso en Y. ¿Y cuánto es? ¿Cómo puedo determinar esta componente del peso en Y? ¿A qué es igual? Al peso por el seno de 45. Ah, muy bien, gracias. Al peso por el seno de 45 ahora. Y entonces ya la puedo calcular. La normal va a ser igual a estos 19.6 newtons que calculé como peso, que calculamos, perdón, como el peso de la caja, por el seno de 45, muchachos. ¿Cuánto va el seno de 45? Seno de 45. 0.7. Vale exactamente lo mismo que el coseno de 45. En Es este lo caso, mismo que el... así exactamente. En este caso coinciden los dos valores en punto 707. Entonces esta fuerza normal va a ser igual de 13.85 newtons, ¿no? Vale, entonces ya calculamos la fuerza normal. Ya está aquí. Cuando hicimos eso ya podemos entonces calcular cuánto vale esta fuerza de rozamiento, que es algo que necesitamos para determinar la aceleración. Esta fuerza de rozamiento entonces va a ser, iniciemos muy normal, es decir, multiplicar el coeficiente de rozamiento cinético que tenemos aquí, de 0.2, por esta fuerza normal que acabamos de calcular de 13.85 newtons. Muchachos, ¿cuánto me da eso? 13.85 newtons por 0.2. 2.77. 2.77, gracias. 2.77 newtons. Ya está. Entonces, esta es mi fuerza de rozamiento cinético, que es lo único que me hacía falta para poder determinar esta aceleración. Entonces, simplemente voy a sustituir FK que me faltaba aquí para poder encontrar esta aceleración. Va a ser igual a estos 2.77 newtons, que es la fuerza de rozamiento cinético. 2.77 newtons menos
13.85 newtons dividido entre 2 kilogramos. Muchachos, ¿cuánto es 2.77 menos 13.85? Muchachos, 14, 15, no, 13. Menos 11. Menos 11.08. Sí. Sí, 0.8. 11.08, menos 11.08. Ok, newtons. Eso dividido entre 2 kilogramos. ¿Cuánto es 11 menos 11.08 entre 2? 5.54. Ok, gracias. Esto es igual a 5.54. Menos 5.54. Newtons entre kilogramos me dan unidades de aceleración, metros por segundo cuadrado. Recordemos que newtons son kilogramos metros segundo cuadrado, dividido entre kilogramos me dan metros segundo cuadrado. Y esta ya es la aceleración con que va a bajar. ¿Por qué negativa, muchachos? ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo. Porque va hacia abajo, más porque va hacia abajo, más bien porque va hacia la izquierda, ¿no? Porque es contraria, ¿no? Ajá, porque es en dirección del eje X, pero negativo, por eso me da precisamente negativo. Bien, gracias. Entonces, ya está, ya encontramos la aceleración que sufre esta caja debido a su propio peso. Nadie más le está aplicando fuerza más que su propio peso. Desde luego, si esta superficie fuera de una característica diferente, es decir, si tuviera un coeficiente de resistencia más grande, tal vez se aceleraría más, o incluso podría no moverse. Si fuera tan grande el rozamiento aquí que impidiera el movimiento, pues entonces aparecería una fuerza de rozamiento muy grande y entonces pudiera quedarse la caja ahí, y para moverla a lo mejor habría que aplicar una fuerza, pero eso dependerá de la característica de los dos cuerpos que están en contacto, en este caso la caja y la rampa, ¿no? Pero bueno, ahorita con estas condiciones, eso es lo que se acelera esta caja. Es decir, si esta rampa no mide más de 5 metros, pues en menos de un segundo ya está a donde está Bu, ya llegó ahí. O sea, como quien dice, bien rápido. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario respecto a esto? No, profe. ¿No? Bien, por ahí en sus ejercicios hay unos problemas similares que preguntan si quiere bajar, si quisiéramos que esta caja bajara o subiera a velocidad constante, muchachos. ¿Qué implica esa bajada o subida a velocidad constante? ¿Qué implica eso? Que no haya aceleración. Que no haya aceleración. Entonces, eso es lo que vamos a considerar, que no haya aceleración. Pero en este caso, muchachos, vemos que si esta caja la dejamos, pues automáticamente adquiere aceleración. Si quisiéramos que no hubiera aceleración, tendríamos que aplicarle una fuerza para contrastar ese peso, para contrarrestar este peso, y entonces pudiera bajar o subir a velocidad constante. Tendríamos que aplicar aquí una fuerza adicional. Entonces, para que vayan considerándolo para su resolución de ese ejercicio. Y lo que va a pasar aquí es, dependiendo si está subiendo esta caja, muchachos, si está subiendo esta caja por la rampa, ¿hacia dónde va la fuerza de rozamiento cinético? Hacia abajo. Hacia abajo. Recuerden que siempre la fuerza de rozamiento cinético va contraria. En este caso, esperamos que la caja se deslice hacia abajo, entonces por eso la fuerza de rozamiento tiene esta dirección que pusimos. Pero si queremos ahora que la caja suba, cuando le aplicamos esta fuerza, entonces hay que considerar que la fuerza de rozamiento entonces ahora va a ser al revés, va a tener esta dirección cuando está subiendo la caja, porque va siempre contraria a la fuerza, al desplazamiento del cuerpo. En este caso el desplazamiento es hacia arriba, la fuerza de rozamiento va a quedar al revés, hacia abajo. Bueno, son tips para que resuelvan su ejercicio de los problemas que tienen ahí pendientes. Les aconsejo que lo resuelvan antes del examen, o sea, hoy,
por si lo necesitan en el examen. Y este consejo les doy porque su amigo Popeye soy. Bueno, esa es una vieja frase de mis tiempos. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No. No, profe. No, profe. No, profe. Vale. Nos quedan algunos minutos. Sí, nos quedan todo. Ok. Ya no nos va a dar tiempo a ver este último ejercicio, pero lo comento así rápidamente. Ojalá lo puedan resolver ustedes, porque viene también uno de nuestros problemas. Si recuerdan, ya hicimos un ejercicio en este caso. Veíamos que cuando Azuleta dejaba de mover sus alitas y empezaba a caer, estaba sostenida por esta cuerda que estaba sosteniendo del otro extremo Bu, y entonces caían las dos finalmente porque como no había rozamiento en el piso, no había manera de sostenerse, entonces iban a caer las dos. Pero ahora sí existe rozamiento, es decir, tenemos una condición más real, y vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento en esta superficie en la que está Bu sea igual de 0.2. Y entonces, recordando aquel problema, veríamos que aquí había varias fuerzas implicadas. Por ejemplo, aquí está el peso de Azuleta, que es de alguna manera el que hace que este sistema se mueva, que se mueva ella hacia abajo y luego que jale a Bu hacia la derecha, y entonces ella se va a acelerar en esta dirección. Aquí va a estar la aceleración de Azuleta. Y cuando se acelera Azuleta, jala con la cuerda a Bu, y entonces aquí va a estar la aceleración que va a experimentar Bu. Quedan 10 minutos. Y entonces cuando esto sucede, pues va a aparecer una tensión, una fuerza en esta cuerda, que es la que va a sentir Bu porque la está sosteniendo. Y va a aparecer también una tensión en esta parte de la cuerda, que es la que va a sentir debido al peso de Azuleta aquí. Y entonces, en estos problemas, lo que teníamos que determinar es precisamente cuánto vale esta aceleración y cuánto vale esta tensión que aparece aquí. Pero ahora vamos a considerar también que Bu tiene aquí un peso. Bueno, no le hemos dado valor a su masa. Vamos a considerar que la masa de Azuleta sea de 3 kilogramos. Es muy menudita. Y la masa de Bu, por ejemplo, sea de 5 kilogramos. Y veíamos que si Bu estaba aquí parada, pues su peso generaba una fuerza sobre el piso, que es su peso, pero además el piso respondía con una fuerza contraria, que se llama la fuerza normal. Y hasta ahí habíamos trabajado en la ocasión anterior. Pero ahora, como existe un rozamiento, muchachos, ahora aparece una fuerza de rozamiento aquí, precisamente donde está en contacto Bu con el piso. La pregunta es, muchachos, ¿hacia dónde apunta esa fuerza de rozamiento? ¿Alguna idea? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. ¿Por qué? Porque Bu está tratando de moverse a la derecha, o sea, la cuerda le está jalando hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento que se presenta en el piso es contraria a ese desplazamiento y va a apuntar aquí hacia la izquierda. Y bueno, ya está ahí planteado el problema. Nada más debemos recordar que aquí la convención es de que la aceleración que experimenta Bu va a ser igual a la aceleración que experimenta Azuleta, y simplemente tenemos una única aceleración. Igual con las tensiones, la tensión que experimenta Bu en la cuerda va a ser igual a la tensión que experimenta Azuleta en la cuerda, y va a ser una única tensión. Y el objetivo es determinar esta aceleración y esta tensión. Hasta ahí vamos a dejar este planteamiento del problema. Si ustedes tienen la oportunidad, termínenlo, porque viene también un ejercicio en los que hay que resolver un problema similar a este. Aquí la diferencia con lo que hicimos antes es precisamente esta fuerza de rozamiento cinético, que ahora hay que tomar en cuenta, y es contraria al desplazamiento, tiene esta dirección. Nada más es la única variante. Entonces, muchachos, lo dejo ahí para que ustedes lo revisen. Solamente vamos a ver un detalle más ahorita para poder estar preparados para el examen de mañana. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. El eje X se saca con coseno, ¿verdad?
Siempre el eje X es coseno, sí. Y el Y es con seno. Siempre con seno, siempre que hablemos del ángulo con respecto al eje X, sí. ¿Y el examen va a ser por Edmodo? El examen va a ser por el modo, sí está, ahí voy a publicar el examen, ahí van a tomar ustedes el enunciado del problema, van a resolver su problema en su cuaderno, en su hoja, donde vayan a hacerlo, y van a escribir el resultado que obtengan ahí mismo en el modo. Y después, para validarlo, eso que hicieron en su cuaderno me lo van a subir en una tarea en Classroom que voy a tener ahí disponible, que va a ser las evidencias de este primer examen parcial. Con eso vamos a contrastar lo que ustedes hayan puesto en el modo y vamos a validar ese resultado que ustedes pusieron en el modo. Si de alguna manera lo que está en el modo no corresponde a lo que tienen en su problema, porque de alguna manera se dieron cuenta después de que algo estuvo mal escrito ahí, no hay problema, lo que vale es lo que ustedes manden como evidencia, muchachos. ¿Sale? ¿Alguna Sí, duda profe. con eso, muchachos? Eje Y es seno, ¿verdad? En Y es seno, sí, así es. En X es coseno. Les voy a publicar una última actividad de esto del rozamiento, otro Kahoot para que lo respondan de preferencia el día de hoy, para que les sirva para responder su teoría. Consúltenlo, muchachos, háganlo hoy. Lo voy a dejar abierto hasta mañana, pero de preferencia háganlo hoy para que mañana, cuando hagan su examen, pues ya hayan repasado esa parte. Lo único que quiero agregar es que me hace falta aquí algo, perdón. Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver nuevamente. Maestro, ¿va a registrar participación? No te escuché, Santillán, ¿me repites un poquito más fuerte? Sí, va a registrar participación. Esto es precisamente allá voy. A registrar participación. Si alguien me dice quién me estuvo apoyando en esta sesión, nombre y apellido, por favor, para que sea más rápido. Nombre y apellido. Santillán Rivera, Ana. Ana Santillán. ¿Ok? ¿Quién más? Zárate Cristina, maestro. Diana Zárate. Recuerden el nombre y apellido para más rápido. Carla Mejía. Carla Mejía, muy bien. Carla Mejía. Medel Mejía, muy bien. ¿Alguien más? Juan Carlos Martínez Castillo. Juan Carlos Martínez. Ok. ¿Quién más? Byron Rodríguez. Byron Rodríguez. Ok. ¿Quién más? Luis Estrella. Luis Estrella. Luis Farid. Ok. Tenoch, Sil Cruz. Sil Cruz Tenoch. Ok. ¿Alguien más? Peralta Ramírez. Peralta Ramírez. Eduardo Peralta. Ok. ¿Alguien me faltó? Francisco Ramírez también, profe. Francisco. ¿Francisco es apellido? Sí. Flores Fonseca Fragoso Francisco. Ok. ¿Alguien más? María Luna. Mario. Ok. Rosas. Rosas Mario. ¿Dónde estás, Rosas Mario? Arriba. Es el que está fuera de orden, ¿verdad? No te encuentro. Ahí está en medio. Abajo. Acá está. Bien, sale, muchachos. Entonces, ya está aquí registrada la participación. Creo que tengo pendiente la de ayer. Creo que no me dio tiempo de registrarla. Magni. ¿Quién? ¿Magni Ruiz? Luis Magni. ¿Dónde estás, Magni? Al lado de Mario. Al lado de Mario, ok. Bien, muchachos, entonces les comento, los que tengan más de 10 están exentos del examen de teoría. Digo rápidamente. Maestro, sí, participaciones de ayer yo también participé. No te alcanzo a escuchar, si me repites otra vez. Yo ayer también participé. Sí, esta me falta registrarla. Entonces, si completan con esos 10 puntos, están exentos del examen de teoría. Por lo pronto, Luis Farid,
Nereida posiblemente. Carla no llega. Eduardo Peralta ya está exento también. Byron Rodríguez también. Ana Fernanda, si participó ayer también. Y bueno, los demás muchachos, los que tienen más de 10 puntos aquí o que junten los 10 puntos con la participación de ayer están exentos de la teoría. Los demás voy a tomar los puntos adicionales porque 2 puntos de estos son de asistencia. El resto voy a tomar 1/10 por cada participación para completar su teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí Juan Alonso, que tiene 8 puntos, 2 son de asistencia, tiene 6/10 para completar su teoría. Si sacara .4, .5 en su examen de teoría, con estas 6/10 le completo su punto de teoría. Y así con todos los demás, muchachos. Entonces, así va a ser la mecánica con estas participaciones para que se animen a participar en las siguientes sesiones, muchachos. Disculpe, maestro, una pregunta. No entendí. Por ejemplo, yo estoy exento del examen de mañana o de cuál. El de teoría nada más. Tienes que hacer de problemas. El Solo de hago teoría los que vale un problemas. punto, de este estás exento. Okay. Y si hacemos Tienes que hacer el la de teoría, problemas. Perdón, Santillán, no te escuché. y si hacemos el de teoría, si alguna razón no salimos bien en los problemas. Pues se suman los dos, es un punto de teoría, 4 de problemas. Lo que alcancen. Gracias, maestro. Bien, muchachos, cualquier duda adicional por ahí en Classroom voy a publicarles lo de hoy y el video en el transcurso de la tarde. Gracias por su asistencia, muchachos. Se va a acabar la sesión. Que tengan excelente tarde.